Senadora Constanza Moreira. Gracias, presidenta. Bueno, el proyecto de ley que tenemos a consideración es, como usted señaló, la acuñación de monedas en conmemoración de los 100 años del primer ejercicio de derecho al voto de la mujer. Se autoriza al Banco Central la acuñación de monedas conmemorativas. Este proyecto de ley tiene 3 artículos. Estos artículos, quiero decir, porque hubo alguna duda en la comisión, son artículos espejo de la ley 20.228 de 2023, que también establece la acuñación de monedas para la reinauguración del Teatro Escayola en Tacuarembó, y de la ley 20.276 de 2024, por los 100 años de la primera medalla de oro olímpico en Uruguay. O sea que en estos proyectos de acuñación de monedas conmemorativas tienen esta estructura. El artículo primero lo autoriza, el artículo 2 determina la cantidad de monedas, de unidades que se acuñan, el valor de cada unidad, las características físicas, la aleación, los gramos, los milímetros, etcétera. El artículo 3 señala que el Banco Central determinará los elementos ornamentales, y el artículo 4 lo faculta a disponer la desmonetización de las monedas cuya acuñación se autoriza por esta ley. Pasados estos aspectos técnicos, señora presidenta, me voy a referir a este plebiscito de Cerro Chato, que desde hace unos 20 años para nosotros y para nosotras muy especialmente se transforma en la primera vez que vota la mujer en Uruguay. Pero quería decirle, señora presidenta, que tiene apenas un par de décadas este sentido común de que en Uruguay es la primera vez que votan las mujeres, porque hasta esa época, hasta hace 20 años, no se tenía fidedignamente los datos de la realización del plebiscito, aunque usted no lo crea. Fue una investigación hecha por ya voy a encontrar el nombre, fue una investigación hecha por Dwight Lago y Julio Gómez, escribano, que fueron a la Corte Electoral en el 2006-2007, la nota es del diario El País, de 5 de julio del 2007, y fueron y pidieron los datos de ese plebiscito. Y hay quienes afirman que nunca existió, pero nosotros hoy nos remitimos a los documentos que demuestran lo que afirmamos. Después de 10 años de búsqueda, dieron con el expediente 644, donde se demuestra que el plebiscito existió. Pero lo que le quiero decir es que era un plebiscito que había permanecido allí oculto en la historia, y hay que reconocerle a Dwight Lago y a Julio Gómez esa pesquisa que hicieron. Incluso fueron a la Corte Electoral y le dijeron que los datos correspondientes no estaban, hasta que al final encuentran esta acta 644, que es la que nos permite hoy tener esta fecha no apenas a través del relato oral, sino de los registros electorales. Y es también gracias a la búsqueda de estas personas que conocemos lo que conocemos sobre el plebiscito. Quiere decir que el tan manido plebiscito de Cerro Chato como primer voto de la mujer es un fenómeno reciente en nuestra visión sobre la larga historia del voto en el Uruguay. Bueno, en 1927 el mundo era otro, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres no era una realidad reconocida, ya estaban los movimientos sufragistas allí después de la Primera Guerra Mundial, que se venían consolidando, peleando por tener el derecho a voz en la vida pública. Siempre recomiendo ver la película Las Sufragistas, que muestra la lucha de las mujeres de esa época. Y el plebiscito de Cerro Chato es un plebiscito que nace al aliento del gran movimiento por el sufragio universal en el Uruguay, del gran aliento que le da la Constitución del 17. Sin la Constitución del 17 es difícil entender lo que pasó allí en Cerro Chato. Sin embargo,
y no quiero dar una impresión negativa sobre este plebiscito, sino señalar el necesario equilibrio que tenemos que tener en nuestras apreciaciones sobre este hito, porque el plebiscito nunca fue reconocido, sus resultados nunca fueron reconocidos y hasta el día de hoy, si el Cerro Chato sigue siendo una ciudad, en ese momento se la elevaba a la categoría de pueblo, era importante elevarla a la categoría de pueblo, fue para eso que se hizo el plebiscito, pero hasta el día de hoy Cerro Chato pertenece a Durazno, a Florida y a 33, o sea que también la historia del plebiscito es la historia de un fracaso, porque 100 años después Cerro Chato sigue estando en manos de las 3 localidades, y yo conocía al juez porque era un pariente político mío, y uno va allí al juzgado y encuentra todos los papeles, ¿no?, en las paredes de Cerro Chato, de Florida, de Durazno y de 33. Sin duda, Durazno y 33 gravitaron mucho más en la historia de Cerro Chato que Florida. De hecho, Florida fueron solo 2 a votar. La gran pelea fue entre 33, que se abstuvo, y las duraznenses que votaron. Y le quiero decir, señora presidenta, que mi abuela fue a votar a ese plebiscito. Y mi padre contaba que se había cortado las trenzas para ir a votar. Y yo decía, ¿qué tiene que ver cortarse las trenzas para ir a votar? Y era que cortarse el pelo en aquellos años era una gran señal de rebeldía feminista. Imagínense. Así que mi abuela se cortó las trenzas, se fue a votar a ese plebiscito que luego no significó nada de nada, porque no fue reconocido por las leyes electorales, no fue reconocido, tuvo un gran impulso para celebrarse, pero luego no fue ratificado legalmente. Importantes intereses económicos, señora presidenta, dan cuenta del fracaso de ese plebiscito. Y esos intereses económicos y esos intereses de los caudillos de 33 y de Durazno fueron representados por mujeres, por la hija del general Basilio Muñoz, Bernardina Muñoz, que llamó a la abstención, y por modestas fuentes de Subirón, que era la hija, digo por el patriarcado, ¿no?, la hija y la esposa. Subirón era la esposa de Subirón, que era un importante empresario transportista de la zona y que disponibilizó sus locales además para que la votación pudiera ser hecha allí. Es decir, que Durazno tenía un gran interés, y tenía un gran interés en tener una vía directa con la capital de Durazno. ¿Por qué menciono esto? Porque no es la primera vez que utilizan a las mujeres los liderazgos masculinos para representar sus intereses, pero de cualquier manera a las mujeres les sirvió. A pesar de que las mujeres representaron posiciones que eran las posiciones de los líderes y caudillos de la época, se incorporaron masivamente al registro electoral por primera vez en la historia del país. Entonces, esa es la triste e increíble historia del plebiscito de Cerro Chato, porque no podemos decir que el plebiscito de Cerro Chato cambia el mundo para siempre y la mujer se afirma allí políticamente. La mujer es usada políticamente, pero las mujeres concurren masivamente a inscribirse al calor de la Constitución del 17, que había reconocido el voto para todo el mundo en el Uruguay, y eso era una excepción en América Latina. El Uruguay fue muy pionero en la universalización del voto universal, se le llamaba en esa época. Hoy le decimos el voto masculino, pero al calor de esas iniciativas fue que se celebra este plebiscito, que después no solo no fue reconocido, sino que además fue ignorado hasta que alguien se puso a estudiarlo y a partir de ahí tiene estos datos. Bueno, ¿quiénes votaron? Voy a dar algunas notas de color que saqué del diario El País del 27, del 6 de julio del 27, que dice: puede considerarse fracasada la aptitud cívica de las mujeres uruguayas. Titular. Bueno, yo lo tengo acá, es muy difícil leerlo, pero para quien lo quiera, es una delicia lo que allí se consigna. Pero ¿quiénes votaron? Una de las cosas que hace pocos años, bueno, a partir de que se tienen los registros, es saber que la primera que se votó
fue Rita Ribeira, que era afrodescendiente, que tenía 90 años, que de hecho aparece en la exposición de motivos su nombre, para eso hubo que encontrar las actas primero, y Martina Frost y Justa Sánchez, que fueron las primeras dos mujeres de América del Sur, ¿no? Porque es el primer voto de la mujer en América del Sur. Y allí quería mencionar a Paulina Luisi, que fue una gran conspiradora detrás del plebiscito de Cerro Chato, porque ella era amiga de Carlos María Prando. Y Carlos María Prando, que era el ministro ballista de la época, bajo la orden del Consejo Nacional de Administración, colaboró para que ese evento fuera posible. Todas las personas del pueblo mayores de 18 años pudieran votar, sin importar su sexo ni su nacionalidad. Dios mío, qué audacia, qué avance. Imagínense que la primera que vota es brasileña, ¿no? Es de origen brasileño. En un país que tiene un debe con el tema del voto en el exterior, etcétera, etcétera, era como una audacia increíble esa habilitación que se hizo para el plebiscito de Cerro Chato. Sobre Martina Frost y Justa Sánchez dice, se consignan relatos de la época en el diario El País. Entonces hay algunos imparables. Entraron al local tropezando con los muebles, temblando de pavor. Las primeras sufragistas uruguayas así descritas, como quien va a penetrar un misterio terrible y sin saber cómo accionar. Tomaron el sobre y antes de entrar al cuarto secreto ya mostraban el voto de Durazno como unas irresponsables, ¿no? Y después corrieron a esconderse atrás de unos cajones. Así las pintan a las dos primeras sufragistas, que obvio era la primera vez que lo hacían, pero eso justifica este horrible titular. Puede considerarse fracasada la aptitud cívica de la mujer. Dice también, se consigna allí en este diario el 6 de julio del 27. Fracasó en nuestro país esta primera tentativa de voto porque se ha demostrado que la mujer cerrochatense demostró desconocer por completo la ley, empezando por ignorar lo que era el voto, el cuarto secreto y hasta la urna, y por consiguiente el significado social del acto realizado. Voy a dar otra cita que habla sobre la actitud de los hombres hacia esas mujeres que se votaban y se cortaban las trenzas como mi abuela. No sé lo que le habrá pasado a mi abuela, pero como votaba por Durazno no había problema. El problema era las de 33 que querían votar. La mujer cerrochatense es dominada por la ternura. Y es claro, el hombre de Cerro Chato le ha impuesto sus simpatías en el acto comicial, apelando a la natural rudera, le hace rudeza, del hombre cuando el amor no resulta lo suficientemente fuerte o enérgico. Sigo. Una mujer se inscribió en el registro de electores, pero su esposo era guardia civil de la policía de 33, que había declarado la abstención. Y dice, SIC, enterado el esposo de la sublevación de su bella media naranja y agarrar un garrote, fue cuestión de segundos. Es claro que la mujer declaró la abstención y se quedó con la credencial cívica como recuerdo de una regular zurda. ¡Chum! Bueno, sigo. Luego de estas joyitas que hay que recuperar siempre a través de los documentos de la época. Lo cierto es que Florida no asistió al plebiscito, 33 instó al boicot y fue Durazno quien compareció y entonces de los 354 votos, obviamente la inmensa mayoría son de Durazno, 0 de 33, 19 votos en blanco anulados, 2 de Florida. Pero fue un plebiscito en todas las de la ley y uno se pregunta entonces por qué ese plebiscito no fue validado. No hubo una ley electoral que aprobara el Parlamento. Recordemos que estamos
en un momento del colegiado, ¿no?, del Consejo de Administración. En ese momento el presidente es Luis Alberto de Herrera, pero hay un Consejo Nacional de Administración. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Primero, un enorme temor al voto femenino. Muchos dirigentes consideraban que el sufragio femenino era una aventura y algunos consideraban, esto lo saco de los textos de historia para no herir la susceptibilidad de nadie, que electoralmente privilegiaba a los colorados vallistas, que eran los que impulsaban las leyes sociales más progresistas. También argumentaban que permitir que una localidad decidiera mudarse de departamento por voluntad propia debilitaba la autoridad de los caudillos locales y de las intendencias de Florida y 33. Así que los gobiernos departamentales de la época fueron los opositores más directos. Consideraban que había pérdida de territorio y recursos, que Cerro Chato era un nudo comercial importante, lo era, ¿no? Lo era. Perder la jurisdicción significaba dejar de percibir impuestos y control administrativo de la zona. También temían el efecto dominó, que si Cerro Chato se le permitía elegir su departamento, otras localidades fronterizas sin disputarían lo mismo, generando un caos en el mapa político del país. Y finalmente, nunca faltan los constitucionalistas ortodoxos, que decían que la Constitución del 17 era sagrada, que la Corte Electoral se había extralimitado en sus funciones al interpretar que las mujeres podían votar, y que para ellos era un cambio tan profundo en la estructura del Estado que no podían hacer de una resolución de una Corte, sino una reforma constitucional nacional, que fue la reforma del 34, finalmente, la que habilitó el voto de la mujer, que se ejerció en el 38. Entonces, señora presidenta, esta es la historia del plebiscito bien contada, con los datos, con las fuentes. Es la historia, nos deja un sabor agridulce porque es una historia en la cual, si bien las mujeres votan por primera vez, se las declara como menores de edad, ¿no? Ineptas para ejercer la autoridad cívica. Es la historia de nuestro inicio en la política, no es distinta a la historia de los inicios de la política de muchas sufragistas en muchos países del mundo. Debemos mirar esto en una perspectiva más amplia, pero está marcada por esta desautorización, está marcada por estos comicios no validados electoralmente, y también está marcada positivamente por la gran Constitución del 17, por el sufragio universal, y luego esto terminará en la consagración del voto de la mujer en el 34, que se ejerce en el 38, que sigue siendo, aunque más tardío que el voto universal masculino, sigue siendo en la región, un símbolo de avance. Y el Uruguay fue reconocido durante mucho tiempo por su avance político, por su avance democrático. Hoy el edificio de la antigua sede del Banco República, donde se llevaron a cabo las elecciones, es el Museo Interactivo Casa de las Primeras Ciudadanas Sudamericanas. Es un espacio que rescata este proceso y nos recuerda que los derechos se conquistan en el territorio. Y bueno, se está cumpliendo un siglo. Cerro Chato fue testigo y protagonista de este primer voto de la mujer. Usted habrá ido, señora presidenta, yo fui a los festejos que se hacen en Cerro Chato por este plebiscito. Y esta moneda tiene todas las razones de ser, y yo recomiendo muy calurosamente la aprobación de este proyecto, porque es recordar y sobre todo honrar, además de a mi abuela, a todas las mujeres que en aquel momento se cortaron las trenzas y fueron a votar a Cerro Chato. Gracias.